¿Alguna vez has oído hablar del déficit público o de la deuda del Estado? ¿De que la deuda está disparada? ¿Te has preguntado qué significa eso? ¿Y por qué debería preocuparte? Hoy te lo explico de forma clara, sencilla y con ejemplos prácticos, porque entenderlo es clave para saber cómo funciona la economía y cómo afecta directamente a tu bolsillo. Bienvenidos a Econoforma. Primero de todo, vamos a entender los conceptos, empezando por el del déficit público. El déficit público ocurre cuando el Estado gasta más de lo que ingresa. Es como si tú ganases 2.000 euros al mes, pero gastaras 2.500. Esos 500 que faltan serían el déficit público. ¿De dónde lo sacas la diferencia? O tiras de ahorros o tiras de un préstamo. Pues lo mismo hace el Estado, solo que ellos normalmente son más de tirar de préstamos. Eso lo puedes hacer un mes puntual o un año en concreto, pero no lo puedes hacer cada mes, ya que sería totalmente insostenible. Y precisamente eso es lo que está pasando en la mayoría de países, que tienen déficits crónicos. Cada año están en déficit. Como el déficit viene de la diferencia entre ingresos y gastos, veamos primero ejemplos de ingresos y de gastos del Estado. ¿De dónde obtiene el dinero el Estado? ¿Qué ingresos tiene? Principalmente los impuestos y las cotizaciones. Tenemos el IRPF, que es el principal ingreso, aproximadamente un 40%. El IVA, un 30% aproximadamente. El impuesto de sociedades, un 8%. Las cotizaciones sociales, un 10%. Y luego encontramos un montón más de pequeños impuestos que miran de cubrir cualquier actividad que podamos hacer un ciudadano corriente. Y en cuanto a gastos, ¿en qué gasta el dinero el Estado? En pensiones, 42%, sanidad, 15%, educación, 10%, en intereses de la deuda, un 9%, desempleo, 7%, infraestructuras, un 5%, defensa, seguridad, justicia y exteriores, otro 5%, y el resto serían gastos varios del aparato administrativo del Estado. Cuando estos gastos los sumamos y son superiores a los ingresos, se dice que el Estado tiene déficit. Cuando son iguales, se dice que están en equilibrio, y si los ingresos superan a los gastos, se dice que hay superávit presupuestario. En lugar de decir que el déficit es de tantos miles de millones, normalmente se acostumbra a decir las cifras en relación con el PIB. ¿Qué es el PIB? El PIB es el Producto Interior Bruto, es decir, el valor de todo lo que se produce en un país durante un año. Por ejemplo, en el año 2023, el déficit del Estado español fue del 3,52% del PIB. Imaginaros, el 3,52% de todo lo que se produce en el país durante todo un año es la pequeña diferencia de desviación que ha tenido el gobierno en sus gastos, casi nada. Al compararlo con el PIB, tenemos una idea de cuán grande es ese déficit. Y sobre todo también lo podemos comparar con otros países que puede ser que sean economías más grandes o más pequeñas. Y esto facilita la comparación. Veamos precisamente cómo están las cosas en otros países cuando hablamos de déficit público y en concreto en 2023, que es de donde tenemos más datos. España, como hemos dicho, terminó el déficit en un 3,52%. No está mal del todo, habíamos estado peor, pero seguimos gastando mucho más de lo que ingresamos, con un déficit importante y con una tendencia a mantenerse en el futuro, que eso es peligroso. Francia, Italia y Reino Unido lo tienen bastante peor, especialmente Italia, que este año 2023 se fue con un déficit del 7,2%. Y ojo también en Estados Unidos y Japón, que son dos gigantes, pero tienen déficits muy altos, de más del 5%. Alemania, por ejemplo, como siempre, más ordenada, está por debajo del 3%. Y países como Países Bajos, Suecia o incluso Grecia se están acercando al equilibrio. Pero el premio gordo se lo lleva Noruega, que va sobrada, con un claro superávit de 16,5%. Tiene un poco de trampa, porque ellos tienen petróleo y lo están gestionando muy bien.
Pero también hay otros países, como por ejemplo Andorra o Portugal, que han conseguido acabar con números positivos y ellos sin tener petróleo. La conclusión, que hay países que están haciendo los deberes y hay otros que no paran de acumular deuda. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Vamos a ver también cómo van evolucionando los déficits públicos en los últimos 3 años. Hay un grupo con tendencia negativa, que ahí hay países como Italia, Francia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos, que no han logrado mejorar su situación fiscal en los últimos años. Incluso España, aunque ha bajado su déficit, se ha estancado por encima del 3 y eso también es malo. Alemania se mantiene en una posición más o menos estable con un déficit contenido pero sin grandes cambios. Y luego están países con tendencia positiva, como Grecia, Portugal, Países Bajos, Suecia, Andorra y Noruega. Todos han reducido su déficit o incluso han conseguido superávit. En resumen, unos están arreglando sus cuentas y otros siguen gastando más de lo que ingresan, es decir, más de lo que deben. Ahora pasamos al concepto de deuda. Hemos hablado del déficit, ahora la deuda pública es la suma total de todos los déficits acumulados en el tiempo. Es decir, cada vez que el Estado pide dinero prestado para cubrir su déficit, esa cantidad se va sumando y va acumulando una montaña de deuda que deberá pagarse más adelante. Esa montaña es la deuda pública. Por ejemplo, si cada mes me faltan 500 euros, al final de 5 años se me habrá acumulado una deuda de 30.000 euros. Pues eso, lo mismo, les pasa a los estados. ¿Quién le presta dinero al Estado para cubrir esa montaña ingente de deuda? Pues hay inversores, bancos, ahorradores, otros países. También veréis la figura que aparece en los bancos centrales. Y claro está, todo esto es a cambio de un interés anual. La deuda hay que pagarla. No solo devolver el dinero, sino también pagar los intereses rigurosamente. ¿Con qué se paga? Con nuestros impuestos. Así que ya lo veis, la deuda del Estado la pagamos entre todos. Y si hay que pagar muchos intereses, entonces queda menos dinero para otras cosas, para servicios públicos, prestaciones, sanidad, etc. Y ahí o vienen los recortes o vienen las subidas de impuestos. Pensad, y estos son números que os van a impresionar, que en 2023 cada uno de los habitantes de España debía la friolera de 33.000 euros. Y eso contando a todos los adultos, niños y ancianos. Y cada uno de ellos, además, paga cada año 602 euros solo de intereses de la deuda. Una barbaridad, todos estos números. Comparemos esta situación de España con otros países, con lo que deben otros países de nuestro entorno. Aquí las diferencias veréis que también son enormes. En España, por ejemplo, tenemos una deuda por encima del 100% del PIB. Eso significa que el Estado debe prácticamente lo mismo que todo lo que produce el país en un año. O sea, todos trabajando durante todo un año daría para poder pagar lo que se debe, pero no podríamos ni comer durante ese año, ¿no? Es una barbaridad. Y aunque ha mejorado un poco, pues seguimos en una situación y en una zona delicada. Francia e Italia están incluso peor. Francia con más del 110% e Italia con casi el 135%. Son cifras muy altas que especialmente si se combinan con déficits continuos como es el caso de los que estamos hablando. Grecia sigue liderando este ranking europeo con una deuda del 154% del PIB, aunque aquí ellos han mejorado su déficit, pero bueno, arrastran el peso de la anterior crisis. Luego tenemos Estados Unidos y Japón, que juegan en otra liga. El primero con una deuda del 125% y el segundo con un espectacular 216% del PIB. El caso de Japón, esto es posible porque por dos factores. Uno, que la mayoría de la deuda de Japón está en manos de japoneses, de los propios ahorradores nacionales, y luego que los tipos de interés durante las últimas décadas allí han sido bajísimos. En el lado positivo encontramos países como Alemania, que se mantiene con una deuda controlada, cerca del 62%. Tenemos a Portugal, que aunque está en el 99% ha mejorado mucho en los últimos años.
Y los que realmente destacan son los del norte, como por ejemplo Suecia, Noruega o incluso Andorra, todos ellos con deudas entre el 33 y el 36% del PIB. Una situación muy sólida. Y aquí la lectura es clara. Algunos países están muy endeudados y cada año siguen sumando más, y otros han hecho esfuerzos para reducir su deuda o nunca han llegado a niveles tan peligrosos porque nunca han gastado más de lo que tenían. Y en el mundo actual, en que los tipos de interés cada vez tienen mayor variabilidad, pagar una deuda cada mes con unos intereses pues puede ser muy caro. Vamos a ver ahora las consecuencias negativas de tener déficit y de tener una deuda elevada, porque son varias. Primero, suben los intereses. Cuando más endeudado está un país, más desconfían los inversores de él y piden un interés más alto por prestar dinero a ese país. Ojo, que eso no solo le afecta al Estado, sino que de rebote también las empresas y los particulares de ese país también salen afectados. Segundo, menos dinero para servicios. Cuando como que los recursos son limitados y los presupuestos de cada año deberían de cuadrar, si cada vez se paga más en intereses, queda menos para sanidad, educación o pensiones. Tercero, inestabilidad económica. Los países con mucha deuda pueden perder credibilidad, atraer menos inversión o incluso entrar en crisis. Aquí recuerden el caso de Argentina en el año 2001. Cuarto, más presión fiscal. Si el Estado necesita pagar la deuda, puede subir impuestos para recaudar más y de esta forma pagar los intereses de la deuda sin renunciar a reducir los servicios que se prestan a los ciudadanos. Aunque todo tiene un límite y no se pueden subir los impuestos de forma continuada, ya que en ese caso la recaudación de impuestos acabará bajando, debido a la falta de incentivos de los ciudadanos. Estos no quieren montar nuevos negocios, no quieren hacer horas extras, etc. Y aquí si hacen eso, casi todo se lo van a llevar los impuestos. Y por último, quinto, una de las consecuencias más negativas, que es la aparición de la inflación. Riesgo que os voy a explicar con mayor profundidad, ya que es muy importante. Cuando el Estado no tiene dinero, o le cuesta encontrar inversores a un interés bajo, pero a la vez quiere seguir gastando porque no quiere renunciar a pagar una serie de servicios a sus ciudadanos, puede pedir prestado al Banco Central o emitir deuda para que éste la compre, que vendría a ser lo mismo. Y eso significa crear dinero nuevo, imprimir billetes, es decir, darle a la maquinita. Y eso es muy peligroso. Y eso es precisamente lo que se ha estado haciendo en los últimos años en muchos países, incluido el nuestro, en Europa, para salir de la crisis financiera global, para salir de las crisis del COVID, para salir de las crisis de los aranceles, etc. Han puesto la maquinita en marcha y la han puesto a toda velocidad. Resultado, mucho dinero en circulación, los mismos bienes y servicios, los billetes se han multiplicado, pero los bienes y servicios no se han multiplicado, hay los mismos, lo que ha generado una tensión en el mercado. ¿Qué pasa cuando hay más dinero y los mismos bienes que comprar? Que los precios suben, lo que se llama la inflación. Por ejemplo, si yo tengo que vender un coche y tengo una cola de 10 compradores porque todos tienen mucho dinero, pues al final voy a subir el precio. En cambio, si solo hubiera un comprador, pues lo voy a mantener o incluso hasta lo justo. Al imprimir dinero, hacemos que el mercado en general disponga de mayor liquidez y eso hace subir los precios. Y que es la inflación. Entonces, la inflación que supone muchas veces reducir el poder adquisitivo. Lo que hoy compras con 100 euros, el año que viene cuesta 105. Pero muchas veces tu sueldo, tus ingresos no suben en esa proporción. Y en ese momento es cuando no puedes comprar los mismos bienes que el año pasado. O sea, has perdido poder adquisitivo, eres más pobre. Por lo que la inflación en realidad es un impuesto oculto. Y es uno de los efectos más dañinos del exceso de deuda mal gestionada. Que ya os adelanto que es lo que está sucediendo en estos momentos en la mayoría de países como España. En resumen,
El déficit y la deuda no es una cosa solo de políticos y de economistas. Nos afecta a todos, a nuestros impuestos, a nuestros servicios públicos y al precio que pagamos cada día cuando vamos al supermercado. Una deuda pública descontrolada puede ser una carga no solo para generaciones futuras, sino también para las actuales. Por eso es tan importante que como ciudadanos entendamos esto y exijamos buena gestión del dinero público y que cada año cuadren los ingresos y los gastos. Y la verdad es que tenemos trabajo para rato, porque en la mayoría de los países los déficits públicos se están convirtiendo en crónicos y la deuda no para de subir. Tanto que en muchas ocasiones se empieza a hablar de una posible futura crisis de deuda global. Hablaremos más sobre este tema en otros vídeos. Esto es lo que quería contarte hoy. Y este es uno de los primeros vídeos de la serie de economía que voy a ir haciendo para explicar los principales conceptos de la economía que nos afectan en el día a día. Si te ha parecido útil este vídeo, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Recuerda que aquí en Econoforma aprendemos a gestionar nuestro dinero. Os espero en el próximo vídeo.